Saludos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenido a este interesante tema. Presta atención porque está rico, es muy bueno. Fue un tema preparado con muchos meses de preparación y de búsqueda. Así que yo espero que usted lo disfrute. Comparta este mensaje con todo el conocido y desconocido para que el evangelio llegue al mundo entero. En el siglo XVIII, hermano y amigo, habían personas en la iglesia que eran nominales o miembros a media. Ellos asistían a la iglesia, aprendían de las predicaciones, eran miembros a medias, bautizaban a sus hijos y reconocían el cristianismo como verdadero y positivo en términos de moralidad. Pero en definitiva no estaban convertidos. Ir a la iglesia y bautizarse era parte de las cosas que un buen ciudadano hacía. Los términos cristianos solo eran vistos en términos sociales y cuando no, morales. El gran despertar que hubo en el siglo XVIII debe ser ahora el mismo en la actualidad. El reto impuesto a la proclamación del evangelio por el surgimiento de la cultura moderna es de mucha relevancia para quienes pretenden anunciar el evangelio de la salvación en nuestra era moderna. En la actitud general de la sociedad se puede visualizar un serio obstáculo al progreso de la proclamación del evangelio. El cristianismo mismo, moldeado por una cultura social supuestamente cristiana, como nuestra sociedad occidental, es afectado por una filosofía de logros. Nuestra cultura moderna está orientada hacia los logros y el éxito. Un punto de dificultad es la idea del ser humano realizado, el hombre o mujer triunfador por sus méritos y esfuerzos. La prosperidad comercial, tecnológica, científica, solo se atribuyen a la dedicación y al trabajo arduo. El lema de muchos es: usted es lo que usted logra. Autores de literatura positivista sugieren que uno puede llegar a ser lo que usted desea. La justificación por la fe no es admisible para este tipo de ideología. La justificación por la fe sugiere que los logros y éxitos humanos son de muy poca ayuda para restablecer la comunión con Dios. Para muchos, el cristianismo es simplemente una herramienta espiritual para apoyar la búsqueda del éxito y la realización personal. Muchos desean una religión en la cual Dios respete y reconozca sus logros y también los apruebe. Oigan eso, Dios no es impresionado por los logros humanos. Cuando Dios ha de dar el veredicto de la justificación, no toma en cuenta ningún logro humano, si no han sido justificados. Todos los seres humanos somos pecadores. Debemos aceptar el juicio y sabiduría de Dios, pues de todo lo que importa es lo que Dios hace de nosotros, no las ideas morales y sociales que prevalecen en nuestra cultura moderna. Dios no declara al creyente justo con base en los logros alcanzados, sino por los logros alcanzados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación nunca es un logro humano y nunca lo será. Es algo logrado para el ser humano. Alguien que busca de la salvación es alguien que ha reconocido su incapacidad e impotencia en cuanto a obtener la salvación. El reavivamiento y la reforma insisten en la realidad del pecado. La conformidad con las tendencias sociales y la expectativa de la sociedad diluye la idea del pecado. El pecado es catalogado como algo fuera de lo normal, lo cual los buenos ciudadanos no hacen. Lo normal no es pecado para nadie. Ya todo lo malo que usted hace, nada es malo. La relación con Dios no era vista con relación al pecado. Cualquier ciudadano honorable puede estar alejado de Dios como cualquier pecador. Todos los hombres han sido destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Reconocer la necesidad del pecado no quiere decir que estamos pecando todo el tiempo. Es más bien reconocer una tendencia al pecado, una inclinación que puede pasar a la acción. El estado pecaminoso del hombre causa hechos pecaminosos del hombre. El pecado hace que el hombre peque. Sin la realidad del pecado, la redención pierde su valor. Mientras más pobre sea su idea del pecado, más pobre será su comprensión de la salvación. La sociedad y sus valores pueden tomar el lugar de Dios cuando entendemos el pecado solamente como una idea social o cultural. Este tipo de razonamiento
llevó a los grandes reformadores a entender el papel de la fe en el conocimiento de la salvación. Al menos que creamos con corazón y mente, con fervor y emoción, no podremos aprender la plenitud del Evangelio. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que vivían y vivirían en los últimos días, a quienes Dios ha caracterizado y confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo, con el propósito de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. El gran tema de la reforma debe ser puesto ante la opinión pública. Oigan eso. Por eso nosotros estamos llamados a ser cristianos de verdad, que tengan una experiencia directa con Dios. El cristianismo no es simplemente adoptar la moralidad del Evangelio, sino tener la experiencia y el poder de Dios en nuestras vidas. El cristianismo para muchos no es un fenómeno natural o cultural, es algo que solo puede vivir y venir de Dios. Muchos han muerto con la convicción de que una forma de percibir la vida, sino una forma de transformar al individuo, como ha transformado millones de cristianos siglos atrás. Por eso es que Dios utiliza gente común en la mano de un Dios poco común. En la Biblia nosotros encontramos la historia del paralítico. Allí vemos una historia que a mí me da mucha tristeza. Miren, en San Juan 5, 1 al 9, durante largo tiempo, mis hermanos, usted me excusa, esta historia no tenía ninguna lógica para mí, no la podía comprender. Se trata de un hombre que apenas tiene fe, pero Jesús lo trata como si hubiera puesto a su hijo en el altar para Dios. Los mártires y los apóstoles se merecen tal honor, pero no un pobre pordiosero que no reconoce a Jesús cuando lo ve. Pensé que la historia era demasiado extravagante, pensé que era demasiado buena para ser realidad. Luego me di cuenta, mis hermanos, de algo. Esta historia no es acerca de un inválido, no. En Jerusalén, no. Se trata de ti, sí, el que me está viendo. Se trata de mí. El hombre no es anónimo, tiene un nombre, el tuyo, tiene un rostro, el mío, tiene un problema igual que el nuestro. Jesús se encuentra con un hombre cerca de un gran estanque al norte del templo de Jerusalén. Es un monumento de opulencia y prosperidad, pero sus residentes son personas enfermas y en aflicción. Se llama Besata o Betesda. Su nombre pudiera ser un Darío Contreras o el Morgan, o un hospital lleno de ancianos. Pudiera ser los desposeídos amontonados bajo un puente de la autopista principal de su ciudad. Bien, podría ser también la primera iglesia cristiana en el mundo. Pudiera ser cualquier grupo de gente que sufre. Imagínate un campo de batalla cubierto de cuerpos heridos y puedes ver a Besata. Piensa en un hogar de ancianos excesivamente poblado, donde escasea el personal, y verás el estanque de Besata. Imagínate un campo de concentración nazi allí, donde mataron a miles de niños en la década de 1954, y verás lo que veía la gente a pasar por Betesda. Al pasar, ¿qué escuchaban? Un sinfín de gemidos. ¿Qué cosas observaban? Un campo de necesidades sin rostro. ¿Qué hacían? La mayoría pasaba de largo, ignorando a la persona. Pero no así Jesús. Él está en Jerusalén para una fiesta. Él está solo, no está allí con el fin de enseñar a los discípulos ni para atraer a una multitud. La gente lo necesita, por eso está allí. ¿Te lo puedes imaginar? Jesús caminando entre los que sufren allí. ¿Qué piensa él cuando una mano infectada toca su tobillo? ¿Qué hace cuando un niño ciego tropieza cerca de Jesús? ¿Extiende su mano para evitar su caída? Cuando una mano arrugada se extiende pidiendo limosna, ¿cómo responde Jesús? Ya sea que el estanque de Besata, o puede ser una pizzería cerca de su casa, que sienta
¿Qué siente Dios cuando sufre la gente? Seguramente existen actividades más penetrantes que esta. Después de todo, Jesús subió a una fiesta de la Pascua. Es un tiempo emocionante en la ciudad santa. Jesús vino donde había muchísima gente a kilómetros de él, a la rotonda. No se imaginaba que Dios estaba con los enfermos. No se puede imaginar que Dios está caminando lentamente, pisando con cuidado entre los pordioseros y los ciegos. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, dice Isaías 63. Ese día Jesús debe haber sentido gran dolor. Sintió y experimentó mucha angustia. Recuerda que te dije que esta historia se trata de nosotros. Recuerda que dije que encontré cuando leí esa historia en San Juan, nuestro rostro allí en la Biblia. Aquí estamos rellenando los espacios en blanco entre las letras del versículo 5 de San Juan 8. Entre ellos había un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Ay, amigo, hermano, ¿qué tal tú te sentirías? Tal vez no te agrade ser descrito de esta manera. Quizá preferiría descubrirte con el valor de David. Quizá tú quieres ser reconocido con la devoción que María tenía. A todos nos gustaría eso, pero antes de que tú o yo podamos parecernos a ellos, debemos reconocer que somos como el paralítico, inválidos. Sí, tú y yo estamos sin opciones, no podemos caminar ni trabajar, no estamos capacitados para cuidar de nosotros mismos, ni siquiera podemos bajar rodando por la orilla para beneficiarnos con el agua angelical. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Alcen las miradas de estas almas que luchan presta de la desesperación. Pero el Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él os invita a levantarnos llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que soy sano. Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarlo. Él impartirá vida al alma de los que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Librará el cautivo Jesús de Nazaret de las cadenas del pecado. Por eso nosotros estamos llamados a ser como Cristo, a venir a Él. Es posible que estés sosteniendo la Biblia con tu mano saludable y leyendo con ojos sanos, y no puedes imaginarte lo que tienen en común tú y este inválido de 4 décadas, casi 38 años duró. ¿Cómo pudiera él ser tú? ¿Qué cosas tenemos en común con el paralítico que duró 38 años enfermo? Simple, nuestro dilema y nuestra esperanza. ¿Cuál dilema? Usted se pregunta. Está descrito en Hebreos capítulo 12, 14. Dice: busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Los lectores conocían el ritual de la limpieza que lo preparaba para la adoración y sabían que debían ser santos o limpios a fin de poder entrar en el templo. El pecado siempre obstaculiza nuestra visión de Dios. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, debemos obedecerle y renunciar al pecado. Vivir en santidad armoniza con vivir en paz, señores. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con la comunidad de creyentes. Este es nuestro dilema. Solo los santos verán a Dios. La santidad es un requisito para el cielo. La perfección es una condición para la eternidad. Desearíamos que no fuese así. Nos comportamos como que si no lo fuera. Nuestro comportamiento pareciera indicar
que son decentes, que solamente, señores, los decentes verán a Dios. Damos a entender que los que solamente verán a Dios son los de limpio de corazón. Pero, señores, a la entrada del cielo solamente entrarán los santos. Eso nos parece bien a nosotros. Ustedes deben ser perfectos, dice la Biblia, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Tú y yo nunca seremos perfectos a la esfera de Dios. Tú y yo nunca seremos perfectos a la esfera de los ángeles. Si usted pone a un niño de 6 años a lavar los platos, no es igual que lo lave un adulto esos platos. El niño va a lavar los platos a su esfera. En el capítulo 7 de la condición del niño dice así: así como las cosas de la naturaleza manifiestan su aprecio por su creador al hacer lo mejor posible por embellecer la tierra y representar la perfección de Dios, permitiéndole obrar mediante ellos su propósito de justicia, misericordia y bondad. Debemos recordar que nosotros, en el lugar que nos ha señalado Dios, deberíamos cumplir nuestros deberes con tanta fidelidad como lo hacen sus ángeles en su esfera superior. Pues verás, en el plan de Dios es Dios, mis hermanos, quien pone la regla para entrar al cielo. No estemos errados en eso. Por eso digo que el inválido eres tú y soy yo. Nosotros, al igual que Él, estamos paralizados. Como Él, nos encontramos atrapados. De manera semejante nos hallamos inmovilizados. No tenemos solución para nuestro padecimiento. Nosotros, humanamente hablando, no tenemos solución para el pecado. Él nos representa a ti y a mí, recostados sobre el suelo. Allí estamos nosotros heridos y cansados. En lo que a sanar nuestra condición espiritual se refiere, no tenemos oportunidad. Hoy, escuchen bien, hoy daría igual que nos dijese que saltáramos sobre la luna con una vara larga, especialmente esa vara larga que utilizan los atletas en las Olimpiadas. No contamos en nuestro interior con lo que necesita para ser sanado. Nuestra única esperanza es que Dios haga por nosotros lo que hizo por el hombre en Betesda, que salga del templo y entre en nuestro pabellón de dolor y desamparo. Lee lentamente y cuidadosamente la descripción que hace Pablo de lo que Dios ha hecho por ti. Colosenses 2, 13 y 15. Léalo en su Biblia. Al observar las palabras mencionadas anteriormente en Colosenses 2:13, nosotros nos contestamos a esta pregunta: ¿quién está haciendo la obra? ¿Tú o Dios? ¿Quién es el activo? ¿Tú o Dios? ¿Quién es el que está salvando? ¿Tú o Dios? ¿Quién es el que tiene la fuerza? ¿Y quién es el que está paralizado? Aislemos algunas frases y veamos primeramente lo siguiente: estamos muertos a causa de nuestros pecados y no nos damos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa. El inválido está mejor que nosotros, al menos estaba con vida. Pablo dice que tú y yo estamos fuera de Cristo. Tú y yo estábamos fuera de Cristo. Estábamos muertos, espiritualmente muertos, cuerpos sin vida, cadáveres muertos. ¿Qué cosa puede hacer un muerto? No mucho. Pero observa lo que puede hacer Dios con los muertos. Dios nos vivificó, nos perdonó, eliminó la prueba acusatoria que había contra usted y contra mí. La ley quedó anulada, despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad, los recibió en su desfile triunfal. Nuevamente la pregunta: ¿quién es el activo? ¿Tú, yo o Dios? ¿Quién está atrapado y quién viene al rescate? Dios ha lanzado chalecos salvavidas a todas las generaciones. Observa a Jonás en la panza del pez, por ejemplo, rodeado de jugos gástricos y algas marinas ingeridas. Durante 3 días Dios lo ha dejado allí. En ese tiempo Jonás ha estudiado sus opciones y no ha podido más que llegar a las mismas conclusiones nuestras. No tiene opción Jonás en el vientre del pez. Desde donde está sentado existen 2 salidas:
y ninguna resulta demasiado atractiva, pero tampoco Jonás parece atractivo. Arruinó su oportunidad de predicar. Como fugitivo resultó ser un fracasado. En el mejor de los casos es un cobarde, y en el peor es un traidor. Y lo mismo como Jonás, estamos nosotros atrapados. Estamos atrapados entre las tripas del pez. De manera que Jonás hace lo único que puede hacer: orar. Nada dice sobre su propia bondad, sino que habla mucho acerca de la bondad de Dios. Ni siquiera solicita ayuda, pero eso es lo que recibe. Dios ayudó a Jonás, porque el pez vomitó a Jonás. Jonás habla de su experiencia en el vientre del pez, como si hubiera estado muerto ya. Jonás no estaba en posición de regatear con Dios, por eso más bien le dio la gracia por salvarle la vida. Nuestros problemas deben llevarnos a sí mismo a Dios, no a regatear con Él para que nos saque del dolor. Antes de que pueda decir amén, la panza se contrae, el pez vomita y Jonás cae de cara sobre la playa. Pero observemos a Daniel en el foso de los leones. Su perspectiva no es mucho mejor que la de Jonás. Este había sido tragado, Jonás, y aquel está a punto de serlo. Yace sobre su espalda y las caras de los leones están en la cara de Jonás, en su aliento. Pero nada sucede. El león muestra los dientes con expresión amenazante, pero la boca no se abre. O mira a José en el pozo, cuando sus hermanos lo tiraron en la cisterna. Allí está. Sus hermanos se reían de él y comían y se reían de él, como que si no hubiesen hecho más que decirle que se alejara de ellos. Esos son sus hermanos, esos que tienen el firme propósito de abandonarlo allí para que pase sus días con las arañas y las serpientes, para que luego muera en el pozo. Patriarcas y Profetas dice: si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que debemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Recuerden siempre a los jóvenes y los adultos que donde quiera que estén, y no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos esconder nuestro camino al Altísimo. Las leyes humanas, aunque algunas veces son severas, a menudo se violan sin que tal cosa se descubra, y por lo tanto las transgresiones quedan sin castigo. Pero no sucede así con la ley de Dios. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo, pero para cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la divina inspección. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están tan exactamente anotados como si hubiera solo una sola persona en todo el mundo, y como si la atención del cielo estuviera concentrada sobre ella. Pero el carácter de José soportó la prueba tanto de la adversidad como de la prosperidad. Manifestó en el palacio de Faraón la misma fidelidad hacia Dios que había demostrado en su celda de prisionero. Era un extranjero en tierra pagana, sin embargo se mantuvo fiel a los caminos de Dios. Entienda eso. Daniel, Jonás no tenían ninguna opción. Dios vino a su auxilio y los rescató y los perdonó. ¿Y tú? ¿En qué condición estás? La Biblia dice que nosotros estábamos sin opciones. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que lo pondrá en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable hombre de mí. Por eso nosotros estamos llamados, mis hermanos, a que esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos muera cada día más, y que la naturaleza que Cristo puso cuando nosotros le aceptamos a Él sea la que reine y gobierne en nuestra vida. Recuerda siempre que Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Por eso tú y yo tenemos que llegar a ser perfectos a nuestra esfera. Tú y yo podemos llegar a ser perfectos entre las personas, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y quiere buscarte, quiere encontrarte, salvarte, redimirte del pecado y traerte por su gracia y por su amor a ti,
Que así que búscale, llámale, lee su Biblia, déjate transformar por él y ten una conversación a diaria con Jonás. Que así que, de manera que Jonás, así como estuvo en el vientre, Señor, así mismo, sin opciones, nos encontramos nosotros. Pero Cristo es quien pone las condiciones para entrar al reino de los cielos. Quien pone la norma es Cristo para entrar al reino de los cielos. Yo espero que este tema pueda ser de mucho provecho para cada uno de nosotros y que nosotros llevemos todos nuestros problemas y seamos como Jonás y Daniel, que ellos no tenían opciones, pero buscaron a su Salvador. Buscaron a su Salvador y siempre se mantuvieron fieles en todo momento. Se arrepintieron, sí. Las demandas del deber por encima del placer y de las inclinaciones propias. Las mentes disciplinadas en esta forma no vacilan entre el bien y el mal, como la caña que tiembla movida por el viento. Son fieles al deber y son leales y veraces en todo momento. Así como le sucedió a Jonás y a Daniel, José, estamos todos atrapados. Le han acabado las opciones. No tenemos salida, no tenemos esperanza. Pero como los hijos de Jacob son tan ávaros como malos, José es vendido en ese entonces, pero fue rescatado y para un propósito santo. Finalmente, Dios ayudó a cada cristiano y a cada personaje bíblico en toda la historia hasta la actualidad, y te seguirá ayudando a ti si nosotros le reconocemos a Él como Dios y Salvador. Recuerda siempre, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Paz a vosotros.